Fernando. Hemos recibido justamente a 2 abogados y 2 penalistas que vienen, sin embargo, en su calidad de candidatos, puesto que ambos están postulando al Congreso del señor, por una parte, Carlos Torres Caro, que hemos conocido acá como consultor jurídico, pero esta vez lo hace como candidato de Vamos Perú en el partido fundado en el Callao por el exalcalde Juan Sotomayor. Y junto a él, Miguel Ángel Soria, que postula por el PPC, después de haber sido viceministro de Justicia con Salvador Erez. De Derechos Humanos. Sí, en el Ministerio de Justicia, efectivamente. Buenos días, señores candidatos. Buenos días. Buenos días. Señor Carlos Torres, tengo entendido que usted ha sido solicitado por varios partidos. ¿Por qué es que ha escogido ser candidato en un partido fundado por Sotomayor que tiene nada menos que 92 investigaciones penales? Bueno, gracias por la pregunta para un poco aclarar estos conceptos. Primero, yo he conocido las bases de este partido, he visto mucha juventud, muchas ganas de hacer cambios y transformaciones en el Perú, muchas ganas de meterse a la boca del lobo, que es la política, porque hoy en día la política está desprestigiada. La política es algo que nadie quiere entrar, nadie que de alguna manera haya tenido éxito en su vida profesional quiere meterse a esto que es algo muy terrible y cuestionado por la ciudadanía. Pero como he visto mucha juventud, muchas ganas, mucho empuje, decidí aceptar la invitación del señor Juan Sotomayor, a quien de primer plano le pedí, dadas las informaciones que se hacían, su documento sobre su, digamos, su antecedente judicial, policial, y él lo primero que me dio fue eso, su certificado de antecedentes judiciales penales, donde está totalmente limpio. Ahora, tiene 80.000, 2.000, 50.000 denuncias. Una cosa son denuncias y otras cosas son procesos, no los tiene. Cualquier autoridad en el Perú, lamentablemente por un sistema normativo perverso como es el que vivimos, y esa es la razón por la que quiero entrar al Parlamento, para cambiar un sistema perverso en el que se denuncia a cualquiera por cualquier cosa. Debemos de cambiar eso a través de una política de Estado en materia criminal que no existe. Por ejemplo, ¿qué cosa es lo que quisiera usted cambiar? Bueno, comenzando que todo el sistema está orientado, por ejemplo, al victimario y no a la víctima. Todo el sistema construido normativamente protege al victimario. Le da, por ejemplo, en las normas, existen en la Constitución, nada más hay 17 normas que protegen al victimario, pero a la víctima... ¿Estamos hablando sobre delincuencia común o sobre corrupción? Sobre todo. Corrupción, más bien usted se ha quejado en varias oportunidades que haya exceso de severidad hacia los victimarios, es decir, presuntos corruptos. No, yo no me he quejado de eso, por el contrario, soy anticorrupción y tolerancia cero, y aquí lo he manifestado, Fernando, en varias oportunidades contigo y en los programas incluso de Patricia. Lo que quiero decir es que el sistema está construido de una manera para que se proteja al victimario en todo orden de cosas. Por ejemplo, hay un atropello y todo se enfoca a quien atropelló. Es decir, se le da su presunción de inocencia, se le da su examen médico legal gratuito, su derecho a abogado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero al atropellado está ahí abandonado en la pista y ni siquiera lo recibe el hospital de emergencias. Entonces, no hay una ley de protección a las víctimas. Entonces, eso es lo que está fallando en el sistema. ¿Y por qué existe esto? Existe esto porque el sistema está pervertido porque no hay una política de Estado para abordar el tema criminal. Entonces, la razón por la cual yo postulo es porque creo que tengo el conocimiento necesario de la ley, porque para ser congresista, Fernando, ¿qué se requiere? Ser un conocedor de la ley, porque el congresista no hace colegios, el congresista no hace carreteras, el congresista no hace hospitales, pero a través de la ley yo puedo hacer que esos colegios, esos hospitales y esas carreteras sean bien hechas. Señor Soria, ¿y usted por qué postula al Congreso? Bueno, fundamentalmente por servicio. Yo toda mi vida he estado dedicado al servicio desde muy joven, en mi barrio, en el Agustino, un distrito limeño.
luego en la universidad como estudiante, luego como docente, en la que tengo 10 años dictando clases de derechos humanos en la Universidad de San Martín de Porres. Y también como asesor del Congreso de la República en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos especialmente, donde trabajé con personas destacadas como Marisol Pérez, Alberto Bengolea, Juan Carlos Eguren, ¿no? Entonces es fundamentalmente una razón de servicio y además en este contexto especial creo que este Congreso es fundamental para evitar o garantizar la alternancia en el poder. Creo que el señor Vizcarra debe dejar el cargo y eso debemos garantizar todos quienes entremos al Congreso de la República, de que su último día de mandato sea el 28 de julio de este año. Creo que esa es una tarea fundamental. Del año 21, dice, ¿no? Perdón, 2021. Exacto. Es el subconsciente, parece. Es el subconsciente, sí, pero ese es el último día de su mandato y creo que este Congreso es fundamental no solo para la reforma política, la reforma judicial, sino otros temas puntuales que atañen directamente a las personas. Hay muchísimos problemas que hay que solucionar. Mire, pero primero le cuento una de las propuestas que que he planteado ya públicamente, el desalojo express. Actualmente hay en el Perú básicamente más de 1 millón de contratos de arrendamiento. Tan solo en Lima hay 300.000 contratos sobre el tema. Muchos de ellos contienen a deudores morosos. Es cierto que a partir de mayo o abril de este año se ha aprobado una ley que de alguna forma agiliza el trámite para desalojar a los deudores morosos. Sin embargo, la gran tragedia se encuentra de mayo o abril hacia atrás. La propuesta concreta es que durante el proceso judicial de desalojo para un ocupante precario o para un inquilino moroso, este tiene que esperar dentro de su hogar. El propietario tiene que esperar durante el proceso dentro de su propiedad y explotar y evitar mayores deudas que la que el inquilino moroso le produce. Porque el inquilino moroso cuando después de 2 años de proceso o 3 años de proceso sale de la propiedad, se va sin pagar las cuentas, sin pagar el mantenimiento, sin pagar los arbitrios. Esa propuesta concreta, por ejemplo, le solucionaría los problemas al menos a más de 300.000 personas propietarias que han además adquirido esa propiedad con el esfuerzo de toda su vida. Que además sirve en lo concreto para salvar necesidades muy específicas. Hay muchas personas que padecen enfermedades terminales, sirve para la educación de los hijos, sirve para sostener el día a día, ¿no? Entonces, esa propuesta en específico creo que le va a solucionar los problemas a las personas, a más de 300.000 personas por lo menos, y no creo que exista un impedimento en el Congreso. Yo creo que sobre ese tema va a haber consenso. ¿Qué harían para relanzar la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional que deben ser elegidos por el Congreso? ¿Quedaría validada o no la elección que tuvo lugar del señor Gonzalo Ortiz de Ceballos? Bueno, definitivamente que no puede quedar validado un acto que quedó de alguna manera en el camino. Ello por múltiples razones, porque no se completó, me parece, no se pronunciaron sobre un recurso de uno de los congresistas que planteó. De manera que no puede validarse un concurso que no tuvo su finalización. Señor Soria, sobre este punto. Sí, yo creo que en realidad sí es un acto válido. Ahí yo no concuerdo con el profesor. ¿Se alinea con su ex jefe Salvador Heredia? No es alinearme con él, es alinearme con la Constitución y el reglamento. ¿Cómo el señor Torres Caro está contra la Constitución y el reglamento? No, lo que pasa es que en derecho hay diversas interpretaciones, todo es interpretable. El asunto concreto es que efectivamente hubieron 2 solicitudes concretas, pero esas fueron presentadas de forma extemporánea. El reglamento del Congreso de la República, que es ley, establece que estas solicitudes realizadas después de haberse aprobada el acta, ¿cierto? Donde además el presidente del Congreso solicitó la ejecución de los acuerdos, eso supone ya un proceso fenecido. Entonces lo que no queda ahí es volver a revisar. Que no se haya publicado en el Diario Oficial del Peruano invalida su nombramiento. No, para nada, porque además hay un impedimento fáctico ahí. El problema es que el director del Diario El Peruano se resistió a publicarlo, ¿no? Bueno, yo creo por el contrario, que ese proceso está totalmente viciado. Las condiciones en que se llevó a cabo ese proceso vician totalmente esa elección, de manera que no tendría ninguna validez, porque los elementos no solamente son los criterios de validez, con lo cual concordamos, sino criterios de legitimidad. Entonces hay una ausencia total de legitimidad para llevar a cabo una elección de esa naturaleza, que lo hacen definitivamente bajo la óptica macro del derecho, no micro, lo hacen totalmente fuera de lugar. Sin embargo, ahí entramos a un serio problema, ¿no?
Ya estamos en un serio problema. Claro, no, definitivamente. Mi colega ha señalado que el Congreso de la República necesita de abogados. Y una de las cosas que tenemos que defender los abogados es la seguridad jurídica, es un principio constitucional, además reconocido por el propio Tribunal Constitucional. Entonces, si le ponemos un argumento de legitimidad, estamos viciando todo el sistema jurídico. Es que justamente el criterio de seguridad es un criterio menor en la teoría de los derechos humanos, ya que dice que ha sido viceministro, debería de tener en consideración esto. Los criterios de legitimidad, el mejor de todos, es justicia, porque es el objeto, finalidad de lo que es el derecho. Y si yo por criterios de seguridad voy a dejar la justicia, es decir, la legitimidad, entonces ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que la seguridad jurídica es un principio constitucional, no está por debajo de nada. Lo que van a discutir durante un año. No sé si me está pareciendo bien que haya tantos abogados en el Congreso de la República, pero en fin, creo que es fundamental, Patricia, porque es gestión de la ley. Buena parte de las aberraciones más grandes que se han hecho en el Congreso han venido de la cabeza de abogados. Así que recordemos que el Congreso es un ente representativo y que gracias a Dios no todos los programas somos abogados. ¿Me permites para una próxima oportunidad? Aunque respeto mucho la profesión, hay abogados. Solamente decir esto, si me lo permite. Lo voy a tener que decir la próxima vez, parte de la labor de los periodistas nos tenemos. Para decir lo siguiente. No. El congresista. Sí, el tiempo, 9 y 18 minutos. Muchas gracias, congresista. Candidata por el número 1 de Vamos Perú. No es un especialista, es un ciudadano que representa a otro ciudadano. 9 y 19 minutos. No vamos más.